desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegacini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. «Ha llegado tu hermano», le respondió, «y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo». Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: «Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo». «Hijo mío», le dijo su padre, «tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado».
Bueno, hoy vamos a ver la cuarta, la cuarta parte de la serie de la misericordia de Dios, del rostro de la misericordia, de la cara de la misericordia. Sabemos que es Jesús, el rostro de la misericordia de Dios es Jesús mismo, ¿no? No hay otra forma de poder ver la misericordia y la compasión de Dios para con el ser humano que no sea a través de Jesús. Ya lo hemos aclarado bastante, el tema de que en el Antiguo Testamento también está presente la gracia, la misericordia, todo ese tipo de cosas que para nosotros son tan patentes en el Nuevo y tan patentes en Jesús, que a veces nos olvidamos que Dios siempre tuvo misericordia de los hombres y que ya el hecho de que la humanidad continúe en pie ya es toda una muestra de misericordia de parte de Dios. Dios ha pasado por alto las macanas que ha hecho el hombre a lo largo de los siglos y de la historia humana. No es cierto eso de que hoy estamos viviendo tiempos como nunca antes. O sea, hemos vivido tiempos peores todavía porque Dios tuvo que mandar un diluvio para poder acallar un poco la maldad de los hombres. Pero en todos los tiempos los grandes imperios y la falta de misericordia y el alejamiento de Dios han provocado problemas sociales y problemas muy duros, pero muy duros para toda la humanidad. No es cierto que hoy estemos viviendo algún tiempo especial, sino que siempre, en todas las épocas, siempre ha ocurrido que el hombre mata al hombre y por lo general, como una regla principal, el odio racial es simplemente una excusa, pero el gran problema del hombre es el egocentrismo y es querer quedarse con todo, ¿no es cierto? Eso es a veces es muy difícil de entender, pero es así. Es que el problema no es la pobreza del mundo, sino la riqueza. No tenemos un problema de gente pobre, tenemos un problema de gente rica, de gente demasiado rica y gente pobre, ¿no es cierto? Que no le alcanza para vivir y para subsistir, ¿no es cierto? Esto no quiere decir que uno no puede progresar o no puede tender a progresar, a tener un mejor pasar económico, a tener un mejor estudio, a darse gustos o poder tener cosas, atesorar ciertas cosas. Bueno, el tema es cuando para eso utilizamos la pobreza de otras personas, ¿no es cierto? Que es la base de la envidia. La base de la envidia es... la envidia no es querer tener querer estar como está el otro. O sea, uno quisiera... a mí me gustaría tener una posición, me gustaría estar en tal lugar, cómo me gustaría tener tal o cual cosa, sino es pensar que si el otro no la tuviera, la tendría yo. En eso se basa la envidia, ¿no es cierto? En pensar de esa manera. El tema es que eso se mezcla todo con la ambición propia del hombre y hace un cóctel totalmente infernal, ¿no? Que es sacarle al otro y bueno, pensar que uno tiene más derechos que el otro para tener la vida que tiene, o piensa que de alguna manera algo de lo que tiene le corresponde por los esfuerzos que ha hecho y ese tipo de cosas. Y sabemos que la gracia precisamente se basa en eso, en no obtener lo que merecemos, sino obtener aquello que no merecemos. La gracia pasa por ahí. Hoy vamos a ver el texto de lo que se llama la parábola del hijo pródigo, que no es un mal nombre para la parábola, sino que debería ser la del padre pródigo, ¿no? El padre que ser pródigo es
dar a manos llenas, dar sin medida, ¿no es cierto? Por eso cuando se habla del hijo pródigo, se habla de que el hijo era pródigo porque gastaba el dinero a mano suelta, lo gastaba, se lo malgastó. Bueno, el padre tiene la misma actitud, ¿no es cierto? El padre da a manos llenas también. Obviamente pensando en sus propios recursos, ¿no? El padre tiene recursos ilimitados. En esta parábola, la imagen del padre es la imagen de Dios. Y hay tres historias que cuenta Jesús, y las tres responden a una pregunta o a una situación que estaba viviendo Jesús en ese momento. El texto está en Lucas capítulo 15 y el versículo 1 ya ahí nos aclara por qué Jesús va a contar estas tres historias. Dice Lucas: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Y en base a eso que dicen los recaudadores, de los cuales lo acusan y murmuraban entre ellos, ¿no es cierto? Es buscarle la falta, ¿no es cierto? Jesús comienza a narrar todas las parábolas, y todas estas parábolas hablan de pérdidas. Se perdió una oveja, se perdió una moneda, y llegando al sumum de todo, ¿no? Se perdió un hijo. Hay un hijo que estaba perdido. Y cuenta estas historias. No vamos a contar todas las historias, sino que vamos a enfocarnos en la tercera, que es la parábola del hijo pródigo. Un texto muy, pero muy conocido, sobre el cual se ha predicado muchísimo, se ha hablado mucho, se han dado muchísimos ejemplos. Y en este caso creo que es una de las mayores muestras de la misericordia de Dios, ¿no? De la misericordia de nuestro Padre Celestial. Y esta parábola está dentro de ese viaje que hace Jesús con sus discípulos desde Galilea hacia Jerusalén, ¿no es cierto? Y es un periodo como de instrucción, de un momento en el cual el Padre está enseñando a sus discípulos realmente cuál es la muestra del amor de Dios y la muestra de la misericordia. Y qué es lo que Dios pretende de ellos también, con haciéndolos, tratando de inculcarles esa misericordia. Lucas en este caso es el discípulo el discípulo o el escritor, el evangelista de la misericordia de Dios. A lo largo de todo el texto es el texto más inclusivo que existe. No hay otro texto más inclusivo que el de Lucas en los evangelios. Lucas es el único, por ejemplo, que toma la iniciación de María, la anunciación, ¿no es cierto?, a María, a una mujer, ¿no es cierto? Y lo compara con esas dos anunciaciones. Primero la anunciación al padre de Juan el Bautista, ¿no es cierto? Fíjense que un día lo podríamos ver, hay como un paralelismo entre los dos llamados, pero básicamente es que está anunciándole la llegada de un hijo a un hombre y a una mujer, a un sacerdote y a una laica, ¿no es cierto? A una persona en Jerusalén, en el lugar santo, en el lugar sagrado, y a María en Nazaret, ¿no es cierto? En un lugar totalmente olvidado, en el cual, por ejemplo, Nazaret, para tener una idea, no es nombrado en el Antiguo Testamento. Recién hay algún nombre así histórico o algo recién en el siglo III después de Cristo. Pero salvo en los evangelios, después Nazaret no se nombra para nada. Entonces tenemos esas grandes diferencias y esa inclusión también de las mujeres. En Lucas es donde más se incluye a las mujeres y se habla de ellas y se habla de que seguían a Jesús, que eran parte de los discípulos, que
que estaban ahí con él y que mantenían su ministerio también. Y en este Evangelio de Lucas lo que más se habla de las enseñanzas de Jesús, bueno, es la oración, el perdón, la misericordia, la justicia de Dios. Todas estas cosas están ahí bien metidas adentro del Evangelio de Lucas. Ahora, la parábola del hijo pródigo nos explica la intimidad de Dios, ¿no es cierto? Su mirada misericordiosa hacia los hombres. Y uno debe entender más o menos qué es una parábola. ¿Qué es una parábola para nosotros hoy? A lo mejor no tendría mucho sentido las parábolas. Pero para la gente de ese tiempo, una parábola es algo muy, muy importante porque es una muestra muy clara, muy sencilla y todo para poder llevarnos a tomar una decisión. Hoy tendríamos cuentos con moralejas, fábulas, todo ese tipo de cosas. Pero en ese momento, la parábola es lo más simple que tiene Jesús para poder contar una historia. Lo que hacen las parábolas es contar una historia con dos opuestos, dos elementos que están muy distantes entre sí. ¿No es cierto? Dos cosas que son ridículamente distintas y se las trata de poner juntas. ¿No es cierto? La parábola lo que quiere siempre es llevar las cosas a los extremos. En esas enormes diferencias que hay entre una cosa y otra, ¿no es cierto? En este caso, lo que realmente debería haber hecho el padre con el hijo, que sería sacarlo a patada de la casa cuando le pide la herencia, ¿no es cierto? El padre da a manos llenas. Ahí tenemos dos puntos que Jesús lo lleva al ridículo. Y después el recibimiento del padre. A nadie se le ocurriría que un padre judío iba a recibir de esa manera a un hijo que se había ido y se había llevado la herencia y se la había gastado toda. Era muy, muy, muy ridículo para los que lo estaban escuchando. Entonces, Jesús, a través de las parábolas, y eso es lo que hacen las parábolas, es mostrarnos dos imágenes tan distintas que no quede lugar a dudas cuál es la decisión que deberíamos tomar nosotros. No hay una decisión que tenga que pensarse mucho. Es tan clara la parábola que la única forma de decidirse por algo es por algo que tiene un peso con lo otro, ¿no es cierto? Compara, en este caso, la ternura y la misericordia del padre, ¿no es cierto?, con la mezquindad y la traición del hijo. Uno por cuál se tendría que inclinar, ¿no es cierto? Obviamente por la misericordia del Padre. Y lo que nos muestra esto es que la misericordia de Dios está muy por encima de la mezquindad y de lo obtuso que somos los seres humanos cuando pensamos en el otro, cuando pensamos en la misericordia y cuando pensamos en hacerle el bien a los demás, ¿no es cierto?, en las buenas obras. Aun cuando pensamos en hacer buenas obras, por lo general somos bastante mezquinos. Jesús acá nos presenta un Padre no solamente misericordioso, sino que nos muestra la forma en la cual el Padre ejerce la ternura, en el cual la lleva a cabo, cómo él actúa. Así como este Padre pródigo, ¿no es cierto?, Dios también espera ese retorno, esa vuelta de los hijos que ya sabemos cómo hemos sido y cómo ha ido la humanidad en todo este tiempo. Lo que vemos acá, que también hay otras dos parábolas, ¿no es cierto?, que la oveja perdida, ¿no es cierto?, habla de un pastor también, al cual se le ha ido una oveja que tenía que cuidar algo y se le ha ido una oveja del rebaño. Evidentemente los pastores por lo general no eran propietarios de las ovejas. Los pastores siempre son asalariados en este caso. O uno cuida un redil que no le pertenece. Lo mismo en la iglesia de este tiempo. Los pastores no cuidan sus ovejas, cuidan las ovejas que Dios le da, no nos pertenecen a nosotros, sino que le pertenecen a Dios. Por eso a veces
alguien se va de la iglesia y uno dice, bueno, irá a otro lado, ¿no? El tema es que no se queden afuera, no se queden perdidos, sino que ingresen a otro redil por lo menos. Cambiaremos de rebaño, pero bueno, la idea es esa, la idea es que las ovejas no nos pertenecen. Si no, uno se amarga, uno se pone mal, y bueno, el tema es la responsabilidad de aquellos que tienen que cuidar al rebaño, que en este caso hubiera sido el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, sus pastores, sus maestros, los fariseos, los sacerdotes, todos ellos deberían haber encontrado, y Jesús le dice, bueno, hay que ir a buscar lo que se había perdido y no quedarse con lo que uno tiene seguro. Ellos se quedaban con la seguridad del templo y con la seguridad de todo, pero no salían a buscar a los perdidos. Y a eso es a los que sale Jesús, en este caso el buen pastor. Y después tenemos la otra historia, que es la historia, entonces tenemos la otra historia, que es la parábola de la moneda perdida o el dracma, ¿no es cierto? Una moneda de aquella época. Y acá la protagonista que sale a buscar eso es una mujer. Acá nuevamente vemos a la mujer en una actitud positiva, ¿no es cierto? Porque por lo general la mujer siempre se la mete en el medio de las historias en una forma negativa. Y dice que esta mujer tenía monedas, eran de su posesión, se le cae una y barre toda la habitación y todo hasta que la encuentra. ¿No es cierto? Ahí tenemos una actitud positiva hacia, una imagen positiva a la mujer. Y nos recuerda, estas dos historias nos recuerda la preferencia que tiene Dios por los pequeños, por las pequeñas cosas, en este caso, ¿no es cierto? Por los que son dejados de lado. Imagínense si usted tiene, no sé, $1 millón y se le pierde uno, ¿no es cierto? No va a andar buscando mucho. Uno no se preocupa por las pequeñas cosas, Dios se preocupa por esas pequeñas cosas, ¿no es cierto? Y por todos los que se pierden, ¿no es cierto? Uno tiene esa cosa, bueno, se fue, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Bueno, Dios no piensa de esa manera. Dios sale a buscar a los que se van. Y entonces podemos agarrar este pasaje de la parábola del hijo pródigo y separarlo en cuatro partes, ¿no es cierto? La primera parte es la actitud que tiene el hijo menor de esta historia. El hijo menor que decide dejar la casa del padre, que tiene una experiencia de vida que él mismo destruye y tiene una decisión de rehacer su vida. Eso es con respecto al hijo menor. Después tenemos una actitud del padre en relación con el hijo menor, ¿no es cierto? Cómo lo acepta, cómo lo tiene. Y después tenemos la actitud del hijo mayor, el hijo que se acerca a la casa y un hijo indignado, irritado y que le hace un berrinche típico de un chico de 4 años, ¿no? No piensa en nada, sino que tiene una actitud totalmente miserable. Y después tenemos, para el cierre, el cuarto punto sería la actitud del padre con el hijo, la actitud del padre en relación con el hijo mayor. Fíjense que con respecto al hijo menor, el hijo menor no pide, no le ruega al padre, no le solicita, no le hace ni siquiera un entre, le exige que le dé su parte de la herencia, la parte de la herencia que le corresponde. Él exige su derecho que no tenía, pero bueno, sabemos cómo eran las cosas en esa época. Los hijos varones son los únicos que reciben herencia, los hijos mayores reciben la mitad de todo lo que tienen y la otra mitad se reparte entre los demás hermanos, los hermanos más chicos. Por eso es tan importante el tema de la primogenitura,
no es porque querían ser los preferidos del padre, era porque les tocaba más dinero, ¿no es cierto? Esa era la motivación. No es que, todos queremos la bendición de nuestro padre. No, la cosa era que te tocaba el doble en la herencia. Entonces, imagínense si Jacob nos iba a agarrar de los talones al hermano para ver si podía salir primero, o si después lo iba a engañar con el plato de lentejas a Esaú, ¿no es cierto? Tiene esa actitud, pero esa actitud no es porque, yo quiero ser preferido de mi papá. No, se quería quedar con la mitad de la herencia, que era lo que él quería. El padre respeta ese pedido del hijo, pero acá hay algo que a veces se nos pasa por alto, y es que el texto mismo lo dice. Veamos acá el versículo 12, dice, en la segunda parte de ese versículo dice, así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Repartió la herencia de los hijos. Le dio al hijo menor, pero también le dio al hijo mayor. Y después vamos a entender algunas cosas más adelante de los pedidos del hijo mayor también. Esa actitud que tiene el padre de repartir todos sus bienes, ¿no es cierto? Reparte todos los bienes entre sus hijos. Así que después se quedaba medio como invitado, como invitado del hijo mayor, ¿no? El otro se fue y este se quedó con todo. Así que el padre ya no tenía cosas propias. El padre se había quedado con el hijo mayor. Y vemos que este hijo, se va, abandona, se va con todo. Cuando se había gastado todo, sobrevino un hambre extremo en aquel país. Dos cosas pasan, son circunstancias de la vida, pero también él se había quedado sin nada porque lo había mal gastado, lo había mal negociado. En ningún lado dice que se lo había gastado con prostitutas. Eso es algo de lo cual lo acusa el hijo mayor. No dice que se lo ha gastado en prostitutas. Lo que dice es que ha hecho muchos malos negocios. Ha tratado de vivir su vida como a él le parecía. Seguramente pasa eso, incluso en las empresas familiares, ¿no? Donde el hijo dice, mi viejo se quedó en el tiempo, tendríamos que modernizarnos y hacer esas cosas, y lo que quieren es sacar al viejo cuanto antes para poder hacer lo que quieren, ¿no? Con la empresa. Y después la terminan haciendo bolsa, lo que al padre le costó 40 años de sacrificio, los hijos en un año lo destruyen todo, porque la dividen, porque la malvenden, porque la liquidan, la hacen líquida, precisamente. De ahí viene el tema de la liquidez. Y el hijo queda en una situación tremenda de la cual no puede salir. La actitud que toma el hijo frente al ciudadano de ese país que le da trabajo, uno a lo mejor no lo puede entender hoy. No es que va a pedir trabajo, lleva el currículum vitae y el tipo lo toma, sino que es el dueño del campo, anda caminando por la ciudad y le está hinchando atrás constantemente, lo está volviendo loco diciendo, tenés un trabajo, pero aunque sea algo, un poquito, algo que me des para comer, algo. Le dice, sí, está bien, para sacárselo de encima, anda a cuidar los chanchos. Pero no arregla ni precio, no arregla nada. Entonces, esta persona tenía que comer, y no podía comer las algarrobas, que es lo que dice la palabra, esas algarrobas, porque esas algarrobas no pueden ser digeridas por el ser humano. Si come eso, se muere directamente. Entonces por eso no las puede comer, porque si las podría comer, se las hubiera comido. Pero nadie le daba nada, ¿no es cierto? Nadie le daba nada. ¿Por qué? Precisamente porque había una escasez. Y también por otra cosa, por la propia miseria del hombre, ¿no? Que no es capaz de distraer un poco lo que tiene para... ¿no? Hoy tenemos claro ejemplo, ¿no es cierto?, del impuesto a la riqueza, ¿no es cierto? En momentos de extrema necesidad, aquellos que más tienen
con un pequeño aporte podrían ayudar a muchas personas. Y sin embargo, no lo hacen. ¿No? La miseria y lo miserable que es el ser humano hace eso. Ahora, uno puede decir, el hijo volvió arrepentido. No hay ninguna muestra de arrepentimiento acá. Lo único que pensó el hijo es que se estaba muriendo de hambre. La necesidad fue lo que lo llevó a ir con el padre. De hecho, un corazón arrepentido no hubiera ensayado un discurso frente al padre. Iría directamente y se le tiraría a los pies y lo trataría de convencer. Pero ninguno podría hacer una obra de teatro como la que hace el hijo, ¿no? El hijo hace suma toda una teatralidad a todo el tema y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y hace toda una perorata que no tenía nada que ver. Y la segunda motivación es del hijo, aparte del hambre, es que ha pecado contra el cielo. Y ese pecado contra el cielo no tiene que ver tampoco con un arrepentimiento, sino Dios me está castigando porque yo hice eso. Hay un castigo divino, he pecado contra el cielo y contra ti, pero el contra ti es agregado, ¿no es cierto? Pero lo importante es contra el cielo. Dios me está castigando por eso. Yo quiero cambiar para que Dios cambie conmigo. O sea, busca de vuelta el mérito, ¿no es cierto? La meritocracia. La verdad es que el que había desordenado y arruinado la vida fue él. No había otro culpable de todo eso. Pero a pesar de todo toma una decisión lúcida, que es volver al Padre. Y se va a presentar como un jornalero y todo lo que ya sabemos. Y después vemos que la misericordia del Padre está muy por encima, muy por encima del pecado y la traición que el Hijo ha cometido con él. Y dice acá que al Padre se le conmovieron las entrañas, lo vimos la semana pasada. Las entrañas habla de útero, de tener contracciones para parir un hijo. Y es una imagen femenina de Dios acá. La imagen no es la imagen de un padre, es la imagen de una madre. Es lo que utiliza Lucas para hablar de Dios, ¿no? Mucho amor, mucha ternura, cosas que no eran características del padre, sino eran características de la madre. Ese es el sentimiento que tiene Dios también hacia los pobres en el Antiguo Testamento. Tiene ese sentimiento también, el sentimiento de que se le conmueven las entrañas. A Dios se le conmueven las entrañas cuando ve la necesidad de las personas, de los que no tienen nada, de los que han sido dejados de lado, ¿no? Y el Padre siente este amor maternal, este amor tan profundo, y lo vio de lejos, dice, y salió corriendo. Se le echó al cuello, se le colgó, lo derribó y lo cubrió de besos. Esta no es una actitud masculina, no es una actitud de patriarcal de un judío. Es una actitud mucho más materna que paterna. Y hay un libro que habla sobre el hijo pródigo, no me puedo acordar del autor en este momento, pero él habla ahí sobre el que lo escribe es un gran costumbrista del cercano Medio Oriente antiguo, ¿no es cierto? Que sabe mucho sobre las costumbres de aquella época y las costumbres de Medio Oriente. Y él habla que en estas sociedades patriarcales, el padre que cuenta la historia, evidentemente es un padre que está en el medio de una tribu mucho mayor, una tribu mucho más grande, y es esa vida comunitaria que hay entre ellos. Acuérdense que el hijo menor, cuando sale de la casa, dice que sale rápidamente, malvende todos los bienes y se escapa con la plata.
Porque si se llegaba a saber la actitud que había tenido él, lo más seguro era que en el pueblo se juntaran todos los hombres y lo apedrearan. Porque esa era lo que pasaba si un hijo deshonraba a un padre. Evidentemente, cuando llega el hijo nuevamente al pueblo y llega a la casa del padre, los vecinos iban a salir todo cascote en mano. No iban a tener piedad. Entonces el padre corre y lo cubre. Lo cubre con su propia vida, se hace cargo del error del hijo. Y vemos que Dios también hace exactamente lo mismo con nosotros, ¿no es cierto? El pueblo judío no quería que los demás se arrepientan. Lo que querían era que todos perezcan y ellos ser los reyes del mundo. Dios le demuestra a través de Jesucristo que no es así como Él piensa. Él lo besa afectuosamente y uno ve acá realmente la cara de la misericordia, ¿no es cierto? La cara de cómo el padre va a buscar al hijo, cómo el padre no solamente le da esos favores, porque a todos nos gusta la parte de que nos da el vestido nuevo, nos pone el anillo en el dedo y tenemos el becerro más gordo y todo. Y él tiene esa actitud de misericordia. Pero el hijo más grande, que es el dueño de ese becerro más gordo, no le gustó nada. No le gustó nada. El hijo no estaba trabajando para el padre, el hijo estaba trabajando para sí. Recuerden que le había dado la herencia a los dos. Así que el hijo estaba trabajando en el campo para él mismo. Estaba cuidando sus cosas. Y lo que le dio por las entrañas, para decirlo de alguna manera, lo que peor le cayó fue que le habían matado un becerro. Y aparte otra cosa, le dice, a mí nunca me diste un cabrito para comer con mis amigos. Ah, encima que te dio la herencia, vos querés que tu viejo salga a pagar un cabrito y que te lo dé a vos para pagar. O sea, el tipo ni siquiera se quería comer un cabrito con sus amigos, quería que el padre se lo garpe. ¿No es cierto? Esa es la actitud de miseria, de inmisericordia, de miserabilidad, ¿no es cierto?, que uno tiene. Una porquería el hijo más grande. No mucho más distinto que el hijo más chico, pero sí vemos las verdaderas motivaciones. No era que ha mancillado el nombre de la familia, viene ahora y el padre lo recibe. No es eso. No es eso. Él dice, ¿cómo te atreves a pagarle a este? Y yo que estoy acá. Dice, todo lo que tengo es tuyo. El padre es claro, todo lo que tengo es tuyo. E incluso sale y tiene una actitud, la misma actitud que tuvo con el hijo chico, tiene con el hijo grande. Porque le agarra y le dice, las palabras que uno podría poner ahí es, hijo, no me hagas esto. No te quedes afuera de la fiesta. Entrá a festejar porque es una alegría grande. Por fin tengo a mis dos hijos juntos otra vez. No me hagas esto. Y el hijo más grande... El tema es que ninguno de los dos hijos conoce el corazón del padre. Ninguno de los dos conoce el lugar. El lugar que ocupa el padre y el lugar que ocupan ellos en el corazón del padre. Y acá Jesús nos muestra la misericordia de Dios. Entonces, como para cerrar, yo dejaría estas preguntas, ¿no es cierto?, que siempre quedan en el aire, que nos sirven para poder meditar, rumiar, ¿no?, en la semana, ¿no? Preguntarnos primero qué nos llama la atención de todos los personajes, ¿no? Y por qué nos llama la atención de uno y de otro. Y qué similitudes encontramos entre estas personas y nuestra propia existencia, nuestra propia vida. Y a través de estos sermones
¿Qué nuevas imágenes de Dios descubrimos? ¿Qué nuevas imágenes para relacionarnos con Dios descubrimos? Y si realmente podemos creer en un amor incondicional de Dios para nosotros. Y cuánto de la misericordia de Dios tenemos que aplicar entre nosotros también, como iglesia. Y hacernos responsables de que la iglesia no está haciendo lo realmente misericordiosa que debería ser. Debería ser distinta la iglesia. La iglesia está mucho más, día de hoy, por ejemplo, está mucho más preocupada por cuándo vamos a abrir los templos, qué podemos hacer con la gente que está en este momento pasándola mal porque no tiene una moneda. O sea, estamos más preocupados por las tomas de tierra y no nos estamos preocupando tanto por la gente que no teniendo un contrato de alquiler, viviendo en una pieza de una pensión o teniendo un acuerdo de palabra solamente, fue echada a la calle con su familia y se ha quedado en la calle. ¿No es cierto? Y no entendemos esas cosas, y no entendemos las circunstancias. En este caso tenemos el caso de una persona que él es artífice de su propio destino, él malgastó la plata, él lo hizo de esa manera, pero también hubo circunstancias que lo agarraron mal parado. A lo mejor en otro momento lo hubieran agarrado y hubiera encontrado laburo y no tendría que haber ido a cuidar cerdos, sino que hubiera recibido un trabajo y podría por lo menos ser un jornalero. Pero no era ese el caso, ¿no? Había un gran hambre en ese país. Y después lo que vemos es que así como el hijo mayor muestra esa cara tan miserable, así muestra la cara la iglesia también. ¿No es cierto? La iglesia habla sobre, se ha gastado la plata con prostitutas. Nosotros siempre ponemos esos ejemplos extremos, ¿no es cierto? Cuando tenemos que aplicar misericordia, cuando tenemos que buscar el bienestar de las personas, siempre estamos buscando, entonces, por ejemplo, uno agarra y dice, bueno, el divorcio no es pecado. Bueno, entonces nos vamos a divorciar todos y todos vamos a salir y nos vamos a casar 38 veces cada uno, y entonces, bueno, el tomar no es malo. Entonces nos vamos a ir a emborrachar todo. Bueno, hay que legalizar la marihuana. Entonces vamos a hacer todo porrero, vamos a salir todos a vender droga y vamos a hacer todos los hijos perdidos de Pablo Escobar Gaviria. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Bueno, la homosexualidad debe ser incluida dentro de... entonces vamos a ser todos homosexuales. No sé, qué sé yo. Si a vos te gusta, es un problema tuyo, pero no es algo que se toma como regla en todo. Entonces decimos, no, bueno, realmente el aborto debe ser legal, seguro y gratuito. Entonces vamos a ir todos a abortar. Bueno, entonces en ese caso vos también irías a abortar a la hermana Pancha acá que te pone el cabito de perejil también. O sea, ¿por qué todo pensamos que todo va hacia... bueno, entonces matrimonio homosexual. Entonces mañana se van a casar con un perro, pasado se van a casar con un canario. Siempre los extremos ridículos que no tienen nada que ver con la misericordia ni no tienen nada que ver con comprender a las sociedades. Que no tienen que ver con comprender a la cultura y a la sociedad que nos rodea y a la cual debemos abrazar. Porque Dios vino precisamente a salvar lo que se había perdido. Y no vino a salvar lo que se había perdido diciéndole, porque vos estás perdido por esto y por esto. Y vos tenés que cambiar porque tiene que ser así. Porque nosotros enfocamos todo en eso. Nosotros enfocamos todo en el cambio de las personas.
Y Dios no en ningún momento le pidió explicación, ni a uno ni al otro. No le pidió explicación a nada. No fue, bueno, oveja infeliz que se fue por ahí, que se embrome. No dijo eso. Bueno, se me cayó una moneda, tengo 99 más. No tiene esa manera de pensar. Ah, bueno, igual todavía, dijo Dios, tengo el pueblo de Israel, ¿qué me importa el resto de la humanidad? Que se mueran todos. Pero el cristiano, como era el judío, se regodea en que los otros se van a ir al infierno. Les encanta que el otro, porque tomamos que somos hijos de Dios como un derecho, como un privilegio, ¿no es cierto? La predestinación la tomamos como un privilegio. Cuando precisamente se nos está invitando a ser comunidades de gracia y a entender la gracia de esa manera, a tener cosas que no nos merecemos. Esa es la cara de la misericordia del Padre. Y para eso vino Jesús, para salvar lo que se había perdido. Entonces hay que salir a buscar lo que se había perdido. Y en vez de andar buscando, tanto protocolo para ver cómo hacemos para abrirle la iglesia, y si nos compramos el termómetro ese para tomar la temperatura, y el alcohol en gel, y el coso, y el sanitizar todo, porque no salimos a buscar a los perdidos, salimos a dar palabras de aliento en todo esto, y no a decir que todo esto que nos está pasando es fruto del pecado y fruto de las malas decisiones. Ya sabe el ser humano que todo lo que ha hecho en su vida fue tomar malas decisiones. Así que, hermanos, yo los invito a que pensemos en esto en esta semana.